FM 89.1, Radio Universidad. Porque no hubo otro que se centrara en la misma dirección al exponer y al fundamentar su postura. Así que nos pareció interesante poder conversar unos minutos con él y lo tenemos en línea y lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? Alejandro Ariel del Áquila lo saluda. Buenas tardes. Me va muy bien, le agradezco mucho, solo que soy Alberto. Perdón, Alberto, tengo la A. Bueno, disculpe, sigamos y me siento identificado con sus preguntas. Alberto, bueno, lo escuchábamos el otro día allí en el Congreso brindar su exposición y la verdad que, bueno, nos pareció muy interesante poder conversar sobre estos aspectos que usted destacaba. ¿Nos puede hacer una pequeña síntesis de su exposición, de lo que fue allí en el plenario de comisiones? Sí, lo más importante es, por un lado, confirmar que tanto desde el punto de vista biológico como incluso desde el punto de vista legal, un embrión no es lo mismo que un ser humano. Un embrión es un proyecto de ser humano y que surge de la unión del espermatozoide y el óvulo, pero que esa unión que forma el cigoto es necesaria pero no suficiente para que se complete el desarrollo, porque nosotros somos mamíferos placentarios, los humanos, y el desarrollo debe completarse dentro del útero de la madre, donde hay una información adicional que provee la madre a través de la placenta. Claro. Entonces, cuando se plantea que eso se trata de vida humana, es un término que en términos biológicos no existe. Para los biólogos la vida es una propiedad de las células, y es cierto que el embrión está formado por células que están vivas, pero también un individuo que muere, que no tiene más latido del corazón y no tiene actividad cerebral, tiene células vivas que todavía siguen viviendo un tiempo. Claro. Entonces, lo que yo traté de explicar es que no hay una definición absoluta de vida humana, que el concepto es un concepto, una convención por motivos religiosos o jurídicos o sociales, y que realmente una interrupción del embarazo temprana no es lo mismo que un homicidio. Claro. Y la prueba de que no es lo mismo que un homicidio es que aún en los países donde está penalizado el aborto, la pena por realizar un aborto es muy inferior a la pena por matar a una persona. Claro. Aun cuando supuestamente ese ser humano está indefenso, tendría que ser aún peor que la de matar a una persona que pudiera defenderse. Claro. Alberto, hay una cuestión que tiene que ver, algunos argumentos, ¿no?, que se centran en que cuando hay actividad cerebral ya se puede considerar que hay una vida allí, una vida humana. Entonces, usted lo que dice que no necesariamente esto ocurre así. No, es una apreciación subjetiva, claro, porque el desarrollo dentro del útero es gradual, claro, no es abrupto, no hay un punto exacto. Obviamente, cuanto más tardío es el embarazo, ese feto se parece más a un bebé que cuando es apenas un embrión. Uh-huh. Pero también es cierto que las legislaciones consideran que la persona legalmente constituida, surge solamente con el nacimiento con vida, claro, o sea, después del nacimiento con vida, que si hay un embarazo que se interrumpe por motivos naturales o por motivos provocados antes de ese nacimiento con vida, a esa entidad no se la considera persona, se la considera como si no hubiera existido nunca jamás. Claro. Por lo tanto, sí, es gradual y nadie quiere promover el aborto, pero lo que sí yo planteo es que no se puede considerar al embrión como una vida humana, sino que es un proyecto de vida humana que requiere todavía de información de la madre. Y claro, por lo tanto, creo que la mujer debe tener libertad, porque si no, la mujer se convierte en esclava de su embrión. Uh-huh. Usted en un pasaje decía que es casi como un órgano, ¿no?, de la madre. Sí, es casi como un órgano porque, mire, necesita del oxígeno, claro, y de la glucosa que está en la sangre de la madre, que tiene que pasar a través de la placenta al embrión, incluso al feto, para que el feto pueda sobrevivir. Claro. Y también los productos de desecho que produce el embrión o luego el feto deben pasar de la sangre del feto a la sangre de la madre, porque si no se intoxicaría. Tal cual, claro. Y se parece en todo caso a un órgano con propiedades muy particulares, está claro,
pero sí, yo creo que es una buena metáfora. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. María lo saluda. Usted que participó de este ciclo de debates, que lo vivió desde adentro, ¿le parece que han sido productivos estos debates? Porque así como usted ha expuesto con información científica muy clara, también pasaron experiencias de vida, también hemos visto gente exponiendo menores de edad sometidas a abusos sexuales, o sea, ha pasado de todo en esos debates y se ha difundido mucho toda esa información. ¿Usted está de acuerdo con que se haya dado el debate de esta manera? Mire, yo no presencié todos los debates, yo estuve solamente en la última jornada y presencié los debates de esa jornada anteriores al mío y 1 o 2 posteriores a mi exposición. Me parece positivo sí que haya habido expresión libre de personas que están a favor y en contra de despenalizar el aborto. Queda claro que es despenalización, no se trata de promover el aborto, está claro eso. Ahora, de todas maneras, yo tengo entendido que más que lo que se habló allí, lo que puede surtir mucho efecto tanto en los legisladores como en la población es la viralización de las charlas, porque eso sé que está ocurriendo a través de las redes sociales y eso llega a mucho más gente que la que estuvo ese día sentada en la sala del Congreso. Sí, me parece un hecho positivo. Lo que me parece también es que hay varios problemas concernientes con el tema de la despenalización del aborto, que además es un hecho que existe en los países del hemisferio norte desde hace muchos años y que uno no puede pensar que porque en Francia esté permitido el aborto son asesinos, o que en Inglaterra que está permitido el aborto son asesinos. O sea, la gente que plantea que abortar es cometer un homicidio o truncar una vida, debería pensar entonces que en los países donde eso está permitido es una sociedad de asesinos, y por supuesto yo no pienso así. Pero dicho esto, yo creo que yo abordé un aspecto de la biología que no es que sea novedoso. Yo soy biólogo hace 40 años o más, y eso la gente que estudia biología acá en la facultad lo tiene claro. Lo que me parece es que se trataron muy intensamente los temas que tienen que ver con la salud pública, que por supuesto son importantes, pero aun cuando los de la salud pública no fuera un tema de salud general central, yo defiendo el derecho de una madre que su propio cuerpo pueda tener la voluntad de interrumpir un embarazo tempranamente. O sea, más allá de los problemas de salud pública, de las infecciones que pueden ocurrir si se hacen abortos ilegales, etcétera, etcétera, yo lo considero un derecho. Un derecho no es una obligación, es un derecho. Claro. Hay una cuestión que también muchos trajeron en el debate, que es si el argumento es defender el embrión como una vida humana, bueno, ¿qué hay cuando se congelan embriones, por ejemplo, en fertilizaciones asistidas y demás, y después se terminan descartando? En ese caso, bueno, el argumento también se puede aplicar ahí, ¿no? Es que los que están, los muy fundamentalistas de considerar el embrión vida humana, también están en contra del descarte de embriones, lo cual es una irresponsabilidad, porque la conservación de embriones por un tiempo indefinido no tiene ningún objetivo, porque ningún especialista en fecundación asistida usaría para intentar un embarazo embriones que estén añejados en nitrógeno líquido, porque sabe que por más que puedan estar vivos el porcentaje de éxito es muy bajo. O sea que realmente hay una falacia en eso. O sea que lo que quiero decir, pero hay otro hecho incluso también paradójico que yo lo mencioné en mi exposición, y es que la ley argentina permite abortar a una mujer que ha sido violada. Entonces uno se pregunta, si ese embrión fuera vida humana, fuera una persona como abogan los que están en contra de la despenalización, entonces, ¿qué características distintas tendría esa vida humana proveniente de una violación que la proveniente de una relación sexual consentida? O sea, en un país donde no existe la pena de muerte, ¿por qué se mataría a esa persona, entre comillas, por el hecho de que su madre haya sido violada? ¿Entienden la paradoja? Perfectamente, claro. Es un argumento que en sí mismo es un encierro, ¿no? Porque es un encierro, porque sin embargo los grupos pro vida han usado el mismo argumento. El aborto masivamente, pero yo sí quiero
explicar que ya la ley marca diferencias y la biología también. La biología marca diferencias. No es lo mismo un embrión que un feto, y no es lo mismo un feto avanzado que y tampoco un bebé, porque mire, en el parto, ya sea por vía vaginal o por vía cesárea, se producen cosas muy dramáticas. El feto pasa a ventilar, a respirar por sus pulmones, y deja de alimentarse por la placenta y pasa a alimentarse por succión de la mama. O sea que hay cambios fundamentales. Diría que hay cambios más abruptos con el nacimiento en sí que durante todo el desarrollo del embrión intrauterinamente. Claro. Sí. Es como que cambia toda su dinámica, ¿no? Cambia toda la dinámica, dinámica. Claro. O sea que desde la ciencia, cuando alguno dice, no, hay que escuchar a la ciencia, que hay la vida, desde la ciencia no se puede entonces poner como argumento, porque es bien claro. No, además he escuchado concepciones equivocadas. Hay gente que escuché que está en contra de la experimentación, que dice desde que se une el espermatozoide con el óvulo ya está fijado el código genético de esa persona. Es un término incorrecto. Código genético es otra cosa, es un diccionario que permite traducir el idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas, es muy complejo. Y la información genética del cigoto es cierto que ya está fijada, no el código genético, sino la información genética, pero hay modificaciones epigenéticas, hay modificaciones de la expresión de los genes que van ocurriendo sobre todo en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Claro. La verdad que es muy clara, ¿no? Su exposición, por eso la verdad que teníamos ganas de escucharlo. Yo le puedo decir que ha tenido mucha repercusión, más de la que yo imaginaba, pero lo que tengo cierta tranquilidad es que yo no soy médico, y hay muchos médicos obstetras que se conectaron conmigo por email o por WhatsApp para decirme que estaban totalmente de acuerdo con el enfoque que le había dado, y eso me da cierta tranquilidad, porque puede ser que, ni que hablar, los biólogos piensan en gran mayoría como lo que yo expresé, pero digamos que un médico que está constantemente atendiendo embarazos y partos considere que lo que un biólogo dice desde la química y desde la biología le resuena como algo correcto y positivo, me parece bien. Perfecto, a nosotros la verdad que también nos pareció muy claro y le agradecemos mucho este ratito, doctor, muy amable de su parte. Bueno, muchas gracias por llamarme. Que tenga buenas tardes. El doctor Alberto Comblit es investigador superior del CONICET, biólogo. Creo que es uno de los argumentos más claros que yo pude haber escuchado, ¿no? Sobre esta cuestión. Más allá de lo que uno pueda defender, creer, con su subjetividad, con su educación, cultura, como quieran llamarle, la ciencia no es a mí me parece que, o yo creo que, o no. La ciencia se basa sobre evidencia, digamos, por eso es ciencia, camina sobre evidencia, y en eso construye sus teorías, sus paradigmas. No es, a mí me parece que la vida empieza, o a mí, yo creo que hay vida. Bueno, lo que vos creas está muy bien, pero no sirve para elaborar una ley. Además, con mucho porque conocimiento. Hay tantas creencias como habitantes en esta tierra. Seguramente, además, entonces, también con conocimientos legales, ¿no? Claro, sumó también esos datos que son importantes. Entonces, cuando uno apela a argumentos subjetivos o personales para defender una ley que es para todos y todas, bueno, queda invalidada esa argumentación, porque lo que hay que hacer es tratar de encontrar algo que nos cobije a todos, que nos proteja a todos. Acá ni siquiera nos estamos preguntando si uno se practicaría, si una en realidad se practicaría un aborto. No lo haga si porque no tiene ganas, si no de le las gusta, personas si no que yo quiere. conozco que están hoy apoyando la despenalización, no lo practicarían, Tal y no cual. lo han hecho tampoco. Es más, ustedes me preguntan a mí, desde lo personal, yo estoy absolutamente en contra, no quiero que nadie aborte, no me gusta, me parece algo espantoso. Perfecto. Ahora, ¿quién soy yo para no defender el derecho de quienes quieren, creen en hacer una interrupción voluntaria de su embarazo? Nadie. Si yo no lo quiero hacer, no lo hago. Si yo recomiendo no hacerlo, lo recomiendo y punto. Pero de ahí a no permitir que el resto lo pueda hacer, la verdad que hay una distancia enorme. Por Mirta eso, no lo va a hacer.
No, le dijeron, no, Mirta, no lo hagas. No lo hagas, no aborte, Mirta. Y me parece bárbaro. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.